En un pequeño pueblo de Valladolid, escondido entre montañas que parecían guardianes silenciosos, la nieve caía cada diciembre, como una promesa que nunca se cumplía del todo. Las calles empedradas se cubrían de blanco, las chimeneas humeaban con aroma a leña y las ventanas brillaban con luces navideñas que intentaban, sin éxito, ahuyentar la oscuridad del invierno. En una de esas casas, al final de la calle principal, vivía Samuel, un anciano de 83 años que parecía llevar el peso de todas las navidades perdidas sobre sus hombros encorvados. Samuel había sido carpintero toda su vida. Sus manos, ahora anudosas y temblorosas, habían tallado mesas, sillas y cunas que todavía se usaban en muchas casas del pueblo. Pero su propia casa estaba casi vacía. Las paredes de madera oscura guardaban fotos enmarcadas con amor y tristeza. Samuel joven, con bigote oscuro y ojos llenos de sueños. Clara, su esposa, con el cabello recogido y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Y Elena, su única hija, de niña con coletas y una corona de flores, de adolescente con mirada rebelde y sueños demasiado grandes para aquel pueblo pequeño. Clara se había ido hacía 12 años. Una enfermedad silenciosa la había arrancado de su lado en una primavera que nunca volvió a ser igual. Desde entonces, Samuel vivía solo, o al menos, eso creía todo el mundo. Pero la verdad era más dolorosa. No estaba solo por la muerte de Clara, sino por la ausencia de Elena. Ella se había marchado a los 18 años, después de una discusión que aún resonaba en los oídos de Samuel como un eco que nunca se apagaba. Él le había dicho que el mundo era peligroso, que las ciudades eran trampas, que debía quedarse y aprender el oficio. Ella le había gritado que necesitaba respirar, que su amor era una jaula dorada. La puerta se cerró con un golpe seco una noche de octubre y nunca más se abrió punto desde aquel día. Samuel se convirtió en un hombre de rutinas solitarias. Cada mañana se levantaba al alba, preparaba café en la misma cafetera de siempre, miraba por la ventana y esperaba. Esperaba una llamada, una carta, un milagro. Cada Navidad, sin falta, ponía el árbol. Sacaba las bolas pintadas a mano por Elena cuando tenía 8 años, un copo de nieve torcido, un ángel con alas desiguales, una estrella que parecía a punto de caerse. Las colgaba con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Encendía una vela en la ventana, la misma que Clara le había enseñado a poner para guiar a los que se pierden, y luego se sentaba en su sillón de terciopelo gastado, frente a la chimenea que apenas calentaba, y dejaba que el silencio lo envolviera. Tú, que me escuchas ahora, seguro has sentido alguna vez esa quietud que pesa más que cualquier ruido. Ese momento en que miras una silla vacía en la mesa, o cuando el teléfono no suena, o cuando abres la puerta y solo entra el frío. Para Samuel, esa silla vacía era el lugar de Elena. Y este año, el 24 de diciembre, la soledad le pesaba más que nunca. Se levantó temprano, como siempre. El cielo estaba gris y la nieve caía en copos grandes y lentos, como si el cielo llorara despacio. Samuel se puso el abrigo de lana gruesa que Clara le había tejido hacía 30 años y salió a caminar. No tenía hambre, no tenía ganas de nada, pero necesitaba sentir el aire helado en la cara, como si así pudiera congelar también el dolor que llevaba dentro. Pasó por la plaza del pueblo, donde un Belén gigante brillaba bajo la nieve. Las figuras de yeso del niño Jesús, María y José parecían mirarlo con compasión. Samuel se detuvo frente al pesebre y murmuró con voz quebrada: «Tú que naciste en un lugar tan humilde, ¿no podrías nacer también en mi casa esta noche? Solo una vez, solo para mí». Siguió caminando. Pasó por la panadería de Doña Rosa, que olía a pan recién horneado y a canela. Rosa lo vio desde la ventana y le hizo un gesto con la mano. Samuel levantó la suya, pero no entró. No tenía fuerzas para fingir alegría. Siguió hasta el puente que cruzaba el río helado y se quedó allí un rato largo, mirando el agua quieta bajo el hielo. Recordó las tardes de verano en que Llena y él venían a tirar piedras y a contar historias. Ella siempre inventaba finales felices. Él siempre le decía que la vida no era un cuento. Ahora se arrepentía de haber sido tan duro. Regresó a casa cuando el sol ya se escondía detrás de las montañas. Encendió la chimenea con dificultad, porque las manos le temblaban.
Se sirvió un vaso de vino tinto, el mismo que Clara ponía en la mesa cada Nochebuena. Encendió la radio y dejó que los villancicos llenaran el silencio. Noche de paz, noche de amor, cantaban, y Samuel pensó que nunca había sentido menos paz. Se sentó en el sillón, cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran libres. Sacó del cajón la vieja postal que Elena le envió una vez desde París. Hacía 26 años. Decía: «Te extraño, papá. Algún día volveré». La letra era infantil, llena de promesas que el tiempo se había comido. Samuel la apretó contra su pecho y susurró: «Señor, si aún queda algo de misericordia para este viejo, tráemela de vuelta. Aunque sea solo un día, aunque sea solo una hora». La noche avanzaba lenta. Afuera, la nieve seguía cayendo sin ruido. Samuel se levantó, fue a la ventana y miró la vela que ardía en el alféizar. Había estado encendida desde la tarde, por si acaso, pensó. Luego volvió al sillón, se envolvió en la manta y esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Quizás un milagro, quizás nada. Solo sabía que estaba cansado de esperar solo a eso de las 11, cuando el pueblo entero estaba reunido en cenas y brindis. Alguien llamó a la puerta. Samuel se sobresaltó. Nadie llamaba a su puerta en Nochebuena. El corazón le latió con fuerza. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y caminó hasta la entrada. Abrió la puerta con mano temblorosa junto allí, bajo el dintel. Empapada de nieve y con los ojos rojos de frío y de lágrimas, estaba Elena. Tenía 44 años. El cabello, que antes era castaño brillante, ahora mostraba hebras plateadas que caían sobre sus hombros como hilos de nieve. Llevaba una bufanda roja, la misma que Samuel le había regalado cuando cumplió 16 años, en un cumpleaños que aún recordaba con claridad. Él había tallado una caja de música para ella, y ella había llorado de emoción al abrirla. Esa bufanda estaba raída en los bordes, pero seguía siendo roja, como un faro en la tormenta. Sus ojos eran los mismos de siempre, grandes, oscuros, profundos. Pero ahora había en ellos algo nuevo: cansancio, arrepentimiento y también una chispa de esperanza que luchaba por no apagarse. Por un instante eterno ninguno de los dos habló. Solo se miraron. El viento soplaba copos de nieve que se posaban en el cabello de Elena y en la barba blanca de Samuel. El mundo parecía haberse detenido en ese umbral estrecho. «Papá», dijo ella con voz quebrada, apenas un susurro que se escapó entre el frío. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piernas le temblaron tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Extendió los brazos, despacio, como si temiera que ella fuera un sueño y desapareciera si la tocaba demasiado rápido. Elena dio un paso adelante y se lanzó hacia él. Se abrazaron bajo el dintel, con fuerza, como si quisieran recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Los sollozos de ambos se mezclaron con el viento. Samuel olía a leña, a hogar antiguo, a madera vieja. Elena olía a viaje largo, a autobuses nocturnos, a lágrimas contenidas durante kilómetros. «Pensé que nunca volverías», murmuró él contra su cabello húmedo. «Pensé que no me perdonarías», respondió ella. La voz ahogada en su hombro punto, Samuel cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas y caían sobre la bufanda roja. No dijo nada más. Solo la abrazó más fuerte, como si temiera que el viento se la llevara otra vez. La hizo pasar. La casa estaba tibia gracias a la chimenea que aún ardía. Samuel le quitó el abrigo empapado y lo colgó junto al fuego. Le puso una manta gruesa sobre los hombros, la misma que usaba él cuando el frío se metía en los huesos. Luego fue a la cocina y preparó chocolate caliente, exactamente como lo hacía cuando Elena era pequeña, con leche entera, canela y un poco de azúcar moreno. Lo sirvió en 2 tazas grandes y volvió al salón. Elena se había sentado en el sillón de terciopelo. Miraba alrededor con ojos muy abiertos. Todo estaba igual. El árbol pequeño con las bolas pintadas por ella misma. La foto de Clara sobre la repisa. La vela que seguía ardiendo en la ventana. «Seguiste poniéndolo», dijo con voz rota, señalando el árbol. «Cada año», contestó Samuel mientras le ponía la taza en las manos. «Por si acaso». Elena bajó la mirada. Sus dedos temblaban alrededor de la taza.
He estado muchos años perdida, papá. No solo de ti, también de mí misma. Me fui porque creía que el mundo me esperaba con los brazos abiertos. Pensé que encontraría libertad, aventuras, respuestas. Pero solo encontré ruido. Me fui a París, luego a Berlín, luego a ciudades que ni siquiera sabía pronunciar. Trabajé de camarera, de traductora, de lo que fuera. Me casé con un hombre que parecía bueno. Tuve 2 hijos y luego todo se rompió. El matrimonio se deshizo como papel mojado. Los niños se quedaron conmigo, pero yo me sentía vacía. Hace un mes me desperté una noche y sentí algo dentro de mí, como una voz que no era mía. Me decía, Wilf. No sabía si sería bienvenida. No sabía si tú querrías verme, pero no pude seguir ignorándola. Así que tomé el autobús, conduje horas bajo la nieve, y aquí estoy. Samuel se sentó frente a ella, en la silla de Clara. Tomó su mano helada entre las suyas. Yo también oí una voz, dijo con voz baja. Cada noche, durante 26 años, le pedía a Dios que te trajera de vuelta. Le pedía un milagro, aunque ya no creía que los mereciera. Y aquí estás. Se quedaron en silencio un rato largo. La radio seguía sonando villancicos suaves, casi como un fondo lejano. Elena sacó del bolso una foto arrugada. La puso sobre la mesa con cuidado. Eran 2 niños, un niño de 10 años con ojos curiosos y una niña de 7 con coletas desordenadas, sonriendo frente a un árbol de Navidad artificial. Se llaman Mateo y Lucía, dijo Elena. Quería que los conocieras, pero no sabía cómo empezar. No sabía si tú. Samuel miró la foto y las lágrimas volvieron a brotar. Los conoceré, dijo con voz firme. Y tú te quedarás aquí esta noche, y mañana, y todos los días que quieras. Esta casa siempre ha sido tuya, Elena. Nunca dejó de serlo. Elena asintió, llorando también. Se levantó y fue hasta el árbol. Tocó con cuidado una de las bolas que ella misma había pintado, un copo de nieve torcido. Todavía están aquí, susurró. Todo está aquí, respondió Samuel. Solo faltabas tú. La noche avanzó entre palabras y silencios. Hablaron de Clara, de cómo ella siempre ponía una silla extra en la mesa, por si acaso, de cómo le leía cuentos a Elena hasta que se dormía. Hablaron de los errores de ambos. Samuel confesó que había sido demasiado duro, que había querido protegerla tanto que la había alejado. Elena confesó que había sido demasiado orgullosa, que había tardado años en entender que el amor de un padre no era una jaula, sino un refugio. Tú, que me escuchas ahora, sabes que a veces las palabras llegan tarde, pero cuando llegan, pueden sanar más de lo que imaginamos. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, las campanas de la iglesia de Valladolid repicaron con una fuerza que parecía atravesar las paredes de la cabaña. Era el sonido de la medianoche, el instante exacto en que la Navidad se hacía oficial, y para Samuel y Elena aquel repique fue como un abrazo del cielo. Se miraron a los ojos y, por primera vez en 26 años, sonrieron al mismo tiempo. No fue una sonrisa grande, de esas que llenan la cara, sino una pequeña, tímida, pero llena de luz. Samuel se levantó con esfuerzo, apoyándose en el bastón, y caminó hasta la ventana. Abrió las cortinas de golpe. La nieve había parado por completo. El cielo estaba despejado, negro como terciopelo, y las estrellas brillaban con una intensidad que no se veía desde hacía años. Parecía que el universo entero había decidido celebrar con ellos. «Es un milagro», susurró Samuel, con la voz temblorosa de emoción. Elena se acercó despacio y apoyó la cabeza en su hombro. «Sí, papá, lo es». Se quedaron allí un rato largo, mirando el cielo, sin necesidad de hablar. El silencio ya no era pesado, era cálido, lleno de paz. La vela en la ventana seguía ardiendo, firme, como si supiera que su trabajo había terminado. Samuel pensó en Clara. Sintió que ella estaba allí, de alguna manera, sonriendo desde algún lugar que no podía ver. Elena sintió lo mismo. Las 2 personas que más habían amado estaban presentes en ese momento, aunque no físicamente. Volvieron al sillón. Samuel avivó el fuego de la chimenea, y las llamas crepitaron con alegría. Elena se sentó a su lado, envuelta en la manta, y tomaron las tazas de chocolate que ya se habían enfriado. No importaba.
Bebieron en silencio, dejando que el calor les recorriera el cuerpo y el alma. Hablaron un poco más, de cosas pequeñas, de cómo Ellen había aprendido a hacer pan en una panadería de Lisboa, de cómo Samuel había tallado un caballito de madera para un niño del pueblo que nunca llegó a conocer a sus abuelos, de cómo ambos habían mirado las mismas estrellas en noches distintas, pensando el uno en el otro sin saberlo. Cuando el reloj marcó la 1, Elena dijo: «Deberíamos dormir. Mañana hay mucho que hacer». Samuel asintió, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, ella se levantó y fue a la habitación de huéspedes, la misma que había sido suya de niña. Samuel se quedó un rato más frente al fuego, mirando las llamas y dando gracias en silencio. «Gracias, Señor», murmuró. «Gracias por escucharme». A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, amaneció radiante. El sol se filtraba por las ventanas y pintaba la nieve de oro. Samuel se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no estaba solo. Elena ya estaba en la cocina, preparando café. El aroma llenó la casa entera, mezclándose con el olor a leña y a pino del árbol. Juntos prepararon el desayuno: huevos revueltos con cebolla y tomate, tostadas con mermelada de fresa que Clara había hecho años atrás y que aún guardaban en el armario, jugo de naranja recién exprimido. Poner la mesa fue un ritual lento y hermoso. Sacaron el mantel navideño de lino blanco que Clara había bordado con pequeñas estrellas doradas. Colocaron los platos buenos, los que solo salían en ocasiones especiales. Pusieron 3 sillas. Luego, Elena sonrió y dijo: «Vamos a poner una más». Samuel entendió. Sacaron una silla extra y la colocaron al lado de la suya. «Por si acaso», dijo él, y ambos rieron B a J y O punto después del desayuno. Elena sacó su teléfono. Marcó un número con dedos temblorosos. Al otro lado contestó una voz infantil y llena de sueño. «¿Mami?» «Mateo, mi amor, estoy con el abuelo. Venid. Os estamos esperando». La llamada duró poco. Elena colgó y miró a Samuel con los ojos brillantes. «Llegarán en unas horas. Mi hermana los trajo hasta el pueblo anoche y se quedaron en una posada cerca. No quería que vinieran sin avisarte». Samuel sintió que el corazón se le ensanchaba. «Dar a todos los que quieras. Esta casa tiene espacio para todos». Esperaron juntos. Samuel sacó las fotos antiguas del cajón y se las mostró a Elena. Rieron al ver las caras de niños serios que eran ellos mismos. Recordaron anécdotas. La vez que Elena se subió al tejado para rescatar un gato y Samuel tuvo que bajar a buscarla con una escalera. La vez que Clara quemó el pavo de Navidad y terminaron comiendo sopa de fideos con risas. Cada recuerdo era una puntada que cosía las heridas del pasado. Al mediodía, el sonido de un coche rompió la quietud. Samuel y Elena salieron al porche. La nieve crujía bajo sus pies. Del coche bajaron 2 niños corriendo. Mateo, de 10 años, con ojos curiosos y una bufanda demasiado grande. Lucía, de 7, con coletas desordenadas y una sonrisa enorme. Detrás venía la hermana de Elena, que saludó con la mano y se quedó un paso atrás, dando espacio. Los niños corrieron hacia Samuel. Mateo lo miró de arriba abajo y preguntó: «¿Tú eres el abuelo?». Samuel asintió, con lágrimas en los ojos. Lucía se lanzó a sus brazos sin preguntar nada. Él la levantó con cuidado, aunque le temblaban las rodillas. «Sí, soy el abuelo, y estoy muy feliz de verlos». Elena abrazó a su hermana y luego se unió al abrazo. La casa, que había estado en silencio durante décadas, se llenó de repente de risas, de pasos rápidos, de preguntas curiosas. «¿Tú hiciste este árbol? ¿Por qué hay una vela en la ventana? ¿Tú tallaste esas figuras?». Samuel respondió a todo, con paciencia y con una alegría que no recordaba haber sentido nunca. Prepararon la comida juntos. Elena y su hermana en la cocina, Samuel contando historias a los nietos, mientras ellos tocaban las bolas del árbol y corrían por el pasillo. Comieron pavo asado esta vez sin quemarse, puré de patatas, ensalada de manzana y, de postre, galletas de canela que Elena había traído de su maleta. La mesa estaba llena. La silla extra ya no estaba vacía. Mateo y Lucía se turnaban para sentarse en ella y contar chistes que hacían reír a todos. «Tú
que has llegado hasta aquí conmigo. Sabes que a veces la vida nos quita tanto que creemos que nunca volverá a darnos nada. Pero también sabes que en los momentos más oscuros, una sola chispa puede cambiarlo todo. Samuel lo sabía ahora. Elena lo sabía también. Los niños lo sabrían algún día. Aquella Navidad no fue perfecta. Había heridas que tardarían años en sanar por completo. Preguntas que aún necesitaban respuestas. Pero fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue un comienzo. Cuando la noche cayó de nuevo y los niños se durmieron en la habitación de huéspedes, agotados de tanto jugar y reír, Samuel y Elena se sentaron frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente. Él tomó la mano de su hija. Nunca dejes de creer, Elena, aunque duela, aunque parezca imposible. A veces, el milagro llega cuando ya no esperamos nada. Ella apretó su mano con fuerza. Nunca más, papá, nunca más. Y así, en aquella cabaña de Valladolid, bajo la luz tenue de una vela que había ardido durante 26 años, un anciano y su hija perdida encontraron, al fin, el camino de regreso a casa. No solo ellos, también los nietos, también el futuro, también la esperanza que nunca se apagó del todo. Si te ha gustado esta historia, no olvides en seguirme, darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres amados. Coméntame qué te ha parecido esta historia y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo video.